Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Doctora Anaí. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 13 de febrero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 204 pacientes en hospitales públicos, 27.137 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que es 31.275. Hoy se detectaron 98 nuevos contagios de coronavirus, 71 en Mérida, 5 en Canacín y en Tizimín, 3 en Humán, 2 en Ticul, 1 en Abalá, Baca, Maxcanú, Progreso, Sellé, Sinanché, Suma, Tecash, Temozón, Tixméhuac, Guayma y Valladolid. De los 31.275 casos positivos, 264 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 19.263 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 5.555, en la zona oriente 5.206, en la zona centro 1.801, en la zona sur 2.618, en la zona poniente 4.083 personas. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos, son 3 hombres y 7 mujeres de un rango de edad de 18 a 79 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, asma e insuficiencia renal crónica. 6 residían en Mérida, 1 en Maní, 1 en Motul, otro en Tecó, 1 en Valladolid. En total son 3.303 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 631 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 204 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el reporte, doctora. Muchas gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Gracias.